Era un frío atardecer de octubre cuando recibí la llamada. El teléfono sonó con insistencia hasta que, con reluctancia, descolgué. Al otro lado, una voz desconocida me dijo que mi tío, del que apenas sabía algo, había sido internado en el manicomio de St. Elwood hace muchos años y había fallecido recientemente, dejándome como su único heredero. Lo único que heredé fue una caja de objetos personales y una invitación a visitar el manicomio abandonado, que ahora estaba siendo considerado para su demolición. Movido por una mezcla de curiosidad y obligación familiar, decidí hacer el viaje. El manicomio de St. Elwood se alzaba solitario en medio de un espeso bosque, sus paredes de piedra gris parecían absorber la escasa luz del día. Al llegar, el viento soplaba entre los árboles desnudos, creando un susurro que parecía casi humano. La puerta principal estaba entreabierta, como invitándome a entrar. Adentro, el aire estaba cargado de un olor a moho y descomposición. Mis pasos resonaban en los pasillos vacíos, y mi única compañía era el eco de mi propia respiración. Decidí explorar los pisos superiores, buscando la habitación que había sido de mi tío. Cada puerta por la que pasaba estaba marcada con números y algunos, con nombres. Las sombras parecían moverse al borde de mi visión, y cada ruido me hacía sobresaltar. Finalmente, encontré la habitación 237. La puerta estaba sorprendentemente bien cuidada en comparación con el resto del edificio, con un pequeño letrero de bronce que llevaba el nombre de mi tío. Al entrar, una ráfaga de aire frío me golpeó el rostro. La habitación estaba casi vacía, excepto por un viejo escritorio de madera y una silla. Sobre el escritorio, la caja que había heredado. Al abrirla, encontré una serie de diarios y una pequeña caja de música. Al levantarla, la caja de música comenzó a tocar una melodía lenta y triste. Al mismo tiempo, el ambiente pareció cambiar, el aire se volvió más pesado, como si la música hubiera despertado algo en la habitación. Comencé a leer los diarios. Estaban llenos de relatos de mi tío sobre sus días en el manicomio. Hablaba de voces que nadie más podía oír y de sombras que se movían en la oscuridad, de pacientes desaparecidos y de experimentos inhumanos realizados en los sótanos. Cuanto más leía, más me sumergía en su mundo de paranoia y terror. De repente, un fuerte golpe en la puerta me sobresaltó. La caja de música se detuvo bruscamente. Me acerqué con cautela y abrí la puerta, pero no había nadie. Sin embargo, al volver la vista hacia el pasillo, vi una sombra que se desvanecía al doblar la esquina. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía la figura, dejando atrás la habitación de mi tío. Los pasillos se volvieron un laberinto, y la luz de mi linterna parecía no ser suficiente para iluminar las oscuras esquinas. La sombra siempre estaba un paso adelante, hasta que finalmente desapareció por una puerta marcada como acceso prohibido. A pesar del miedo, mi curiosidad fue más fuerte. Abrí la puerta y una escalera descendía hacia los sótanos. Con cada paso que bajaba, el aire se volvía más frío y los sonidos del manicomio parecían distorsionarse. Al llegar al fondo, encontré una antigua sala de operaciones. Instrumentos quirúrgicos, aún manchados, estaban esparcidos por el suelo. Y en el centro, una gran mancha oscura en el suelo, parecía sangre. Escuché un susurro detrás de mí. Al girar, vi a un hombre de aspecto desgastado, con los ojos hundidos y una bata de hospital. Murmuraba incoherencias, y cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió con una mueca que heló mi sangre. Habló de cómo nunca lo dejaron salir y cómo ahora, yo tampoco lo haría. Corrí como nunca antes lo había hecho, subiendo las escaleras, a través de los pasillos, hacia la salida. El sol ya se había puesto, y la oscuridad del bosque me envolvía. Cuando finalmente llegué a mi coche, no me atreví a mirar atrás. Mientras conducía de vuelta a casa, sabía que algo había cambiado. El manicomio de St. Elwood guardaba secretos más oscuros de lo que cualquier archivo o historia podría contar. Y aunque había escapado, una parte de mí sabía que la historia estaba lejos de terminar. Mi tío me había dejado más que objetos personales, me había dejado un legado de misterio sin resolver que yo, a su pesar, ahora debía enfrentar. De regreso a casa, la silueta del manicomio se esfumó en la distancia, pero su sombra parecía seguirme. Cada sonido del coche, cada movimiento en los árboles al pasar, me hacía estremecer.
No podía quitarme de la cabeza la imagen del hombre en la sala de operaciones, su sonrisa torcida, sus ojos vacíos. Sabía que tenía que descubrir más sobre St. Elwood, sobre mi tío, y sobre los secretos que parecían clamarme desde las profundidades de aquel lugar maldito. Llegué a casa exhausto, pero el sueño era una idea lejana. Coloqué la caja de mi tío sobre mi escritorio y me dispuse a continuar leyendo sus diarios. Entre más leía, más claro se hacía que lo que había experimentado esa noche no era simplemente el producto de mi imaginación. Los diarios detallaban experimentos sobre la mente humana, sobre la manipulación de la percepción y la realidad. Mi tío describía cómo los médicos del manicomio usaban a los pacientes como conejillos de indias en grotescas pruebas de resistencia psicológica y física. Una entrada en particular captó mi atención. Estaba marcada con una fecha de apenas unos meses antes del cierre definitivo del manicomio. Mi tío escribió sobre un paciente, el número 237, el mismo número de su habitación. Este paciente, según los diarios, había desarrollado una extraña habilidad para influir en los pensamientos y sueños de otros, una habilidad que los doctores querían explotar y controlar. Mi tío temía que estuvieran yendo demasiado lejos, que hubieran desencadenado algo que no podrían contener. Decidí que debía volver al manicomio. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué había sido de ese paciente y qué conexión tenía con la figura que había visto en los sótanos. Antes del amanecer, estaba de vuelta en mi coche, conduciendo hacia St. Elwood. El edificio se erigía ominoso bajo la luz gris del alba. Esta vez, entré con determinación. Mis pasos me llevaron directamente a los sótanos, a la sala de operaciones donde había visto al hombre. El lugar estaba silencioso, como si la propia edificación contuviera la respiración. Comencé a buscar entre los papeles y archivos viejos que llenaban el lugar, buscando cualquier referencia al paciente 237. Después de horas de búsqueda, encontré una carpeta polvorienta escondida en un armario roto. Dentro, había documentos que confirmaban mis sospechas, experimentos inhumanos, notas sobre sesiones de terapia que parecían más bien sesiones de tortura, y fotos de pacientes con expresiones de dolor y terror. Una foto en particular me heló la sangre. Era el hombre de la sala de operaciones. En el reverso, escrita con letra temblorosa, decía, paciente 237 de experimento fallido, extremadamente peligroso. No eliminar, mantener en cuarentena. La revelación fue abrumadora. El manicomio no solo había sido un hospital para tratar a los enfermos mentales, sino también un laboratorio secreto donde se cruzaban los límites de la ética y la moralidad humana. El paciente 237, el hombre que me había sonreído en los sótanos, era una víctima más de esos experimentos, quizás ahora atrapado entre dos mundos. El de la realidad y el de la locura que St. Elwood había creado. Sabía que debía hacer algo, pero ¿qué podría hacer un hombre contra los fantasmas de un pasado tan oscuro y profundo? Mientras contemplaba los documentos esparcidos frente a mí, un sonido me sobresaltó. Era la caja de música de mi tío, que había comenzado a tocar por sí sola de nuevo, su melodía triste y lenta llenando el aire pesado del sótano. Fue entonces cuando lo entendí. No estaba solo en mi búsqueda de la verdad. Las almas de St. Elwood, atrapadas por años de sufrimiento y horror, clamaban por ser escuchadas, por ser liberadas. Y yo había sido elegido para ser su voz. Armado con los documentos y una nueva determinación, salí del manicomio. Estaba decidido a exponer los horrores de St. Elwood al mundo, a asegurarme de que las víctimas, incluido mi tío y el paciente 237, recibieran justicia. Pero mientras me alejaba, sabía que esto no era el final. Era solo el principio de una lucha más grande, una lucha que me llevaría de vuelta a las sombras de St. Elwood, una y otra vez. Con los documentos en mano y la caja de música como un constante recordatorio de la misión que tenía ante mí, conducí de regreso a casa, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. La historia de St. Elwood necesitaba ser contada, y yo era el único que podía hacerlo. Pero sabía que no sería fácil. Los secretos que había descubierto eran oscuros y peligrosos, y había fuerzas que preferirían mantenerlos enterrados. Pasé días enteros organizando la información, traduciendo los crípticos mensajes médicos y preparando un dossier que podría usar para exponer los horrores del manicomio.
Mientras trabajaba, la caja de música tocaba ocasionalmente, como si mi tío me animara desde algún lugar más allá del velo de la muerte. Finalmente, armado con mi dossier y una resolución firme, contacté a un periodista de investigación conocido por su trabajo en exponer instituciones corruptas. Le mostré los documentos y le relaté mi experiencia en St. Elwood. Su interés fue inmediato y juntos empezamos a planear cómo podríamos llevar esta historia a la luz. Decidimos que una serie de artículos sería la mejor manera de contar la historia. El periodista también sugirió producir un documental, explorando no solo los eventos en St. Elwood, sino también la historia más amplia de abusos en manicomios similares. Me sentí abrumado pero también aliviado de no estar solo en esta lucha. Mientras tanto, no podía sacarme de la cabeza al paciente 237. Su mirada, aquella sonrisa torcida, se había convertido en una presencia constante en mis pensamientos. Decidí que necesitaba aprender más sobre él, entender quién era antes de St. Elwood y quizás, cómo podría ayudarlo ahora. Sabía que era una tarea casi imposible, pero algo dentro de mí me impulsaba a intentarlo. Regresé al manicomio varias veces, explorando cada rincón, buscando cualquier pista que pudiera haber pasado por alto. En una de esas visitas, encontré una pequeña habitación oculta detrás de una pared falsa en el sótano. Dentro, había cajas llenas de objetos personales de los pacientes, cosas que les habían sido arrebatadas al ser admitidos. Entre esos objetos, encontré una caja que contenía pertenencias marcadas con el número 237. Dentro había fotografías viejas, cartas y un diario. Las cartas eran de una mujer llamada Amelia, que parecía ser su esposa. Hablaba de su vida antes de que él fuera internado, de su amor y esperanza de que algún día pudiera regresar a casa. El diario, aunque en su mayoría era incoherente, contenía fragmentos de poesía y reflexiones sobre la naturaleza del tiempo y la realidad, mostrando destellos de la mente brillante que había sido corrompida por los experimentos. Con cada descubrimiento, sentía cómo crecía mi conexión con el paciente 237. No era solo una víctima más, era un hombre que había amado, que había pensado y soñado, y que había sido inhumanamente quebrantado por aquellos que prometieron cuidarlo. El proyecto de exposición avanzaba y pronto los primeros artículos comenzaron a publicarse. La reacción del público fue de shock e indignación. Grupos de derechos humanos y familiares de expacientes se unieron a nuestra causa, exigiendo justicia y reformas. El documental estaba en proceso, y sentíamos que estábamos al borde de un cambio real. Pero a medida que la tensión crecía, también lo hacían las amenazas. Llamadas anónimas, correos electrónicos advirtiendo que detuviera mi investigación. Una noche, alguien arrojó una piedra a través de la ventana de mi sala, con una nota que decía «Deja a los muertos descansar». Pero no podía detenerme, había llegado demasiado lejos y sabía demasiado. Una tarde, mientras revisaba más documentos, la caja de música comenzó a tocar por sí sola nuevamente. Pero esta vez, no se detuvo como antes. Continuó tocando, cada nota más fuerte que la anterior, y un viento frío llenó la habitación. Levanté la vista y, por un momento, juraría haber visto una figura en el reflejo de la ventana, mirándome con ojos conocidos. Era él, el paciente 237, no como el fantasma desgarrado que había visto en el manicomio, sino como el hombre que una vez fue, digno y sereno. Sigue adelante, parecía decirme, libera nuestras historias, nuestras almas. Y así, con el espíritu de mi tío, el paciente 237 y tantos otros guiándome, seguí adelante, decidido a llevar su verdad al mundo, sin saber que los mayores secretos de St. Elwood aún estaban por descubrirse. Mientras la serie de artículos provocaba olas de indignación y el documental empezaba a tomar forma, decidí profundizar aún más en la historia de St. Elwood. La visión del paciente 237, ahora un símbolo de la lucha, me motivaba a desentrañar cada secreto que el manicomio aún ocultaba. Pero sabía que no podía hacerlo solo. Recluté a un equipo de investigadores y activistas, cada uno movido por una historia personal relacionada con el manicomio. Juntos, decidimos explorar más a fondo el edificio, buscando registros, objetos o cualquier otro indicio que pudiera haber sido pasado por alto en las búsquedas anteriores. En una fresca mañana de noviembre, regresamos a St. Elwood.
El manicomio, aunque ya familiar, nunca dejaba de imponer una atmósfera de respeto y miedo. Nos dividimos en grupos para cubrir más terreno. Mi grupo descendió a los sótanos, el lugar donde había encontrado a 237 y donde sentía que más secretos podían ser descubiertos. Después de horas de búsqueda, una de las investigadoras, Clara, llamó nuestra atención sobre una puerta oculta detrás de una estantería derribada. Era una pequeña cámara que contenía archivos y cintas de video que parecían haber sido olvidados o, más probablemente, ocultados intencionalmente. Pasamos las siguientes horas revisando las cintas. Eran grabaciones de sesiones terapéuticas, experimentos y, horripilantemente, también de tormentos disfrazados de tratamientos. Una cinta en particular mostraba una sesión con el paciente 237. En ella, un joven doctor, cuyo nombre no se mencionaba, llevaba a cabo un experimento que parecía centrarse en la manipulación de la percepción sensorial y psicológica. Después de ver las cintas, era evidente que St. Elwood había sido un centro de experimentación mucho más avanzado y retorcido de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Decidimos que estas nuevas pruebas eran cruciales para el documental y podrían ser decisivas en la lucha por la justicia para los pacientes. Mientras continuábamos con la revisión de los archivos, mi mente no dejaba de pensar en el joven doctor de la cinta. Algo en su método, en su voz, me resultaba extrañamente familiar. Decidí investigar quién era, seguramente algún destacado miembro de la comunidad médica de la época. Los días siguientes los pasé en bibliotecas y archivos, buscando cualquier información que pudiera encontrar sobre el personal de St. Elwood. Finalmente, en un viejo periódico, encontré una entrevista con el doctor. Su nombre era Harold Greaves, un psiquiatra que había ganado cierta notoriedad en los años 70 por su trabajo pionero en terapias neurológicas. La foto que acompañaba el artículo mostraba a un hombre con una mirada intensa, la misma mirada que había visto en las cintas. La búsqueda de información sobre el Dr. Greaves me llevó a descubrir que había dejado St. Elwood poco antes de su cierre y había desaparecido del público. Sin embargo, seguía vivo y residía en una pequeña ciudad a unas horas de distancia. Necesitaba hablar con él, entender su papel en todo esto y ver si podía proporcionar alguna explicación o, al menos, alguna disculpa. Organicé un viaje para visitarlo, sin saber bien qué esperar. ¿Sería un viejo arrepentido o todavía defendía sus acciones? Cuando llegué a su casa, un modesto bungalow rodeado de un cuidado jardín, me recibió un anciano de cabello blanco y andar pausado. El Dr. Greaves me invitó a entrar, consciente de quién era yo y por qué estaba allí. Durante horas hablamos sobre St. Elwood, sobre los experimentos y sobre el paciente 237. Aunque su mirada era a menudo evasiva, finalmente admitió que lo que habían hecho estaba mal. Impulsado por una mezcla de ambición y una época en la que los límites éticos eran a menudo ignorados en nombre del progreso científico. Con cada revelación, sentía como el rompecabezas de St. Elwood se completaba, pero también como la carga de llevar esa verdad al mundo se hacía más pesada. Sabía que lo que Greaves y yo habíamos discutido debía ser compartido. Era la clave para entender no solo el pasado de St. Elwood, sino también para evitar que tales atrocidades se repitieran. Regresé a casa con una mezcla de tristeza y determinación. Las palabras del Dr. Greaves, las historias de los pacientes, todo formaría parte del documental, que ahora se sentía no solo como un proyecto, sino como una misión. Una misión no solo para exponer los horrores de St. Elwood, sino para honrar a aquellos como el paciente 237, cuyas vidas habían sido irrevocablemente alteradas en sus oscuros pasillos. Con el testimonio del Dr. Greaves en mano y un sentido renovado de propósito, mi equipo y yo nos sumergimos en la fase final de la producción del documental. Las revelaciones del Dr. Greaves no solo proporcionaron un contexto crítico sobre los experimentos en St. Elwood, sino que también dieron voz a las muchas vidas silenciadas por años de negligencia y abuso. Mientras el montaje del documental avanzaba, cada clip, cada entrevista y cada imagen de archivo que incluíamos se sentía como un acto de justicia para aquellos que habían sufrido en silencio. El lanzamiento estaba previsto para coincidir con un simposio sobre salud mental y derechos humanos, brindando la plataforma perfecta para maximizar el impacto del documental. Sin embargo, a medida que la fecha de lanzamiento se acercaba, la presión y la tensión aumentaban.
Recibíamos más amenazas anónimas, advirtiendo contra la divulgación de los secretos de St. Elwood. Aunque perturbador, esto solo reafirmaba la importancia de nuestra misión. Reforzamos la seguridad del equipo y procedimos con una determinación aún mayor. Finalmente, llegó el día del estreno. El auditorio estaba lleno, con periodistas, activistas, profesionales de la salud mental y sobrevivientes de St. Elwood entre el público. La luz se atenuó y las primeras imágenes llenaron la pantalla, llevando a los espectadores a través de los sombríos pasillos de St. Elwood, narrados por las voces de aquellos que una vez estuvieron confinados dentro de sus muros. La respuesta fue inmediata y poderosa. Las revelaciones del documental provocaron un aluvión de emociones, lágrimas, ira y un clamor unánime por justicia y cambio. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia, y lo que comenzó como una investigación personal se convirtió en un movimiento social, pidiendo reformas en el trato y cuidado de la salud mental. Motivados por la respuesta al documental, organizamos paneles de discusión y foros con legisladores, buscando traducir la conciencia en acción concreta. Las leyes comenzaron a cambiar, las prácticas de tratamiento se revisaron y, lo más importante, se instauró un proceso para reconocer y compensar a las víctimas de abusos en instituciones psiquiátricas. Pero mientras el mundo exterior cambiaba, yo sentía una inquietud persistente. El paciente 237, el hombre que había iniciado todo esto, aún ocupaba un lugar en mi mente. Sabía que debía volver a St. Elwood una última vez. Necesitaba encontrar algo más, algo que me había eludido en mis visitas anteriores. Quizás una paz para él y para mí. Regresé al manicomio en ruinas, ahora en silencio, con los ecos de su oscuro pasado ya expuestos al mundo. Caminé a través de los pasillos, ahora tan familiares, hasta la habitación 237. Dentro, la atmósfera parecía diferente, como si la verdad revelada hubiera disipado parte de la oscuridad. Allí, en el rincón donde había encontrado la caja de música de mi tío, había algo nuevo, un pequeño paquete envuelto en tela desgastada. Lo abrí con cuidado y encontré un conjunto de cartas no enviadas, escritas por el paciente 237 a su esposa Amelia. En ellas, hablaba de su amor, su esperanza y su deseo de volver a casa, un deseo que nunca se cumplió. Llevé las cartas conmigo y, después de algunas investigaciones, encontré a la familia de Amelia. Les entregué las cartas, cerrando un círculo de años de separación y silencio. Su gratitud fue profunda y emotiva, y en ese momento, supe que la historia de St. Elwood había encontrado finalmente su conclusión. Al salir de St. Elwood por última vez, miré hacia atrás y sentí una paz extraña pero bienvenida. Las almas de St. Elwood, especialmente la del paciente 237, podían ahora descansar. Y mientras el sol se ponía sobre el viejo manicomio, un capítulo oscuro de la historia llegaba a su fin, pero la lucha por la justicia y la dignidad humana continuaba. Y así, mi viaje con St. Elwood terminó, pero la historia seguiría viva, un recordatorio persistente de la luz que puede surgir de la oscuridad. A pesar de que el capítulo de St. Elwood parecía haber llegado a su conclusión, y las sombras de su pasado parecían haberse dispersado, un nuevo misterio comenzaba a gestarse, casi imperceptiblemente al principio. Unas semanas después del estreno del documental, recibí una serie de cartas anónimas en mi buzón. Eran notas cortas, escritas con una caligrafía temblorosa, cada una más urgente que la anterior. Hay más que descubrir, decía una. El sótano del ala norte, indicaba otra. Aunque parte de mí deseaba dejar atrás St. Elwood y todo lo que representaba, la curiosidad y la necesidad de verdad me empujaron a investigar una vez más. Decidí volver al manicomio, esta vez enfocando mi búsqueda en el ala norte, un área que había evitado en exploraciones anteriores debido a su peligrosa inestabilidad estructural. Equipado con una linterna más potente y acompañado por un pequeño equipo, incluido un ingeniero estructural, ingresamos al ala norte del edificio. El ambiente en esta parte del manicomio era palpablemente diferente. El aire estaba impregnado de un olor a tierra y metal oxidado, y el silencio era más profundo, apenas perturbado por el eco de nuestros pasos. Seguimos las indicaciones de las notas hacia el sótano, encontrando una puerta semioculta detrás de una pared que había colapsado parcialmente.
Con precaución, abrimos la puerta y descendimos por una estrecha escalera de piedra. Al final, nos encontramos en un espacio amplio que parecía haber sido usado como una especie de archivo o depósito. Cajas de documentos, algunos roídos por el tiempo y la humedad, se apilaban hasta el techo. En una esquina, cubierta por una lona, descubrimos una vieja máquina de cine, junto con varios rollos de película. Dedicamos los días siguientes a revisar el contenido de esos rollos. Eran películas de seguridad, grabaciones de áreas comunes del manicomio que no parecían particularmente reveladoras hasta que dimos con una serie de clips que mostraban una puerta secreta en el sótano, donde personal desconocido ingresaba y salía llevando objetos que parecían equipos médicos avanzados y, alarmantemente, lo que parecían ser cadáveres. Esta nueva información sugirió la posibilidad de que St. Elwood hubiese albergado actividades aún más sombrías y secretas de lo que habíamos descubierto inicialmente. Actividades que tal vez involucraran no solo experimentos en vivos, sino también en muertos. Con la ayuda de expertos en criminología y apoyo legal, iniciamos un proceso para investigar más a fondo estas actividades, lo que nos llevó a contactar a las autoridades. Se abrió una investigación oficial, y el área fue cerrada para una exploración más exhaustiva. Los meses siguientes estuvieron llenos de trabajo en colaboración con detectives y otros expertos, mientras desentrañábamos la compleja red de secretos que St. Elwood aún guardaba. Cada descubrimiento llevaba a más preguntas, cada respuesta destapaba nuevas capas de misterio. Lo que inicialmente parecía ser el final de la historia de St. Elwood se había convertido solo en el comienzo de algo mucho más grande. A medida que la investigación se profundizaba, mi rol cambiaba de narrador a testigo y, ocasionalmente, a investigador. Era un mundo que oscilaba entre la historia clínica y la novela negra, cada día revelando nuevas sombras en los rincones olvidados de aquel manicomio. Y mientras trabajábamos para traer luz a esos oscuros rincones, sabía que cada paso que dábamos era un paso hacia la justicia para aquellos que habían sufrido en silencio. Un eco de las voces que St. Elwood había intentado silenciar para siempre. Este no era solo el fin de un capítulo, sino el comienzo de un nuevo legado de verdad y reconciliación. La investigación se convirtió en mi vida. Días y noches desaparecían mientras desentrañábamos la complicada red de misterios que envolvía a St. Elwood. A medida que avanzaba, era claro que el manicomio había funcionado no solo como una institución para enfermos mentales, sino también como un frente para experimentos secretos que trascendían los límites éticos y legales. La revelación de las grabaciones llevó a la exhumación de ciertas áreas del manicomio que, según registros antiguos y testimonios recogidos, podrían haber sido usadas como fosas comunes. Los trabajos de excavación revelaron restos humanos que, según los análisis forenses, presentaban signos de haber sido sujetos a diversas pruebas quirúrgicas post-mortem. Esto confirmaba las sospechas levantadas por los rollos de película encontrados y abría un nuevo capítulo de horror en la historia de St. Elwood. Mientras tanto, el documental que habíamos lanzado seguía provocando reacciones. Grupos de derechos humanos y la opinión pública presionaban por respuestas y justicia para las víctimas. El interés mediático había alcanzado un nivel global, y con él, las autoridades se vieron obligadas a actuar con mayor diligencia y transparencia. En este torbellino, recibí una carta que cambiaría el curso de la investigación. Era de una mujer que afirmaba ser la nieta de uno de los médicos que había trabajado en St. Elwood en sus últimos años de operación. Su abuelo, ya fallecido, había dejado un diario y varios documentos que, según ella, podrían arrojar luz sobre las actividades secretas del manicomio. Nos reunimos en un pequeño café, y ella me entregó una caja llena de papeles viejos y objetos personales. El diario estaba detallado, con descripciones de experimentos que combinaban tecnología médica avanzada con prácticas pseudocientíficas y ocultistas. Hablaba de intentos por contactar con el otro lado, usando a los pacientes como puente entre la vida y la muerte, en una especie de búsqueda macabra por la inmortalidad y el conocimiento absoluto. Estos nuevos documentos no solo corroboraban las peores teorías sobre lo que ocurría en los sótanos de St. Elwood, sino que también vinculaban a varias figuras prominentes de la comunidad científica y política de la época, algunos de los cuales aún estaban en posiciones de influencia. La complejidad del caso requería una estrategia cuidadosa.
Decidimos compartir la información con un equipo de periodistas de investigación y con la Unidad de Crímenes contra la Humanidad del gobierno, que ahora lideraba una comisión especial para investigar las violaciones de derechos humanos en St. Elwood. Las revelaciones del diario y los documentos adicionales llevaron a audiencias públicas, donde testimonios de sobrevivientes y evidencias recién descubiertas fueron presentados ante un comité especial. La atención mundial estaba puesta en estas audiencias, cada día más reveladoras y condenatorias. En medio de todo esto, a veces me encontraba regresando a las sombras de St. Elwood, buscando respuestas en sus rincones silenciosos. En una de esas visitas, mientras caminaba por los pasillos ahora vacíos, sentí una extraña sensación de paz. Como si las almas que habían sufrido allí finalmente sintieran que su historia estaba siendo contada, que su sufrimiento no había sido en vano. Finalmente, la comisión logró llevar a varios implicados a juicio, y se establecieron fondos de compensación para las víctimas y sus familias. St. Elwood fue convertido en un memorial, un recordatorio perpetuo de los horrores que la humanidad es capaz de infligir en nombre de la ciencia y del poder. Mientras me alejaba del manicomio por última vez, mirando cómo el sol se ponía detrás de sus torres, sabía que nuestra labor había ayudado a cerrar un capítulo oscuro, pero también que la lucha contra la injusticia y el olvido debía continuar. El eco de St. Elwood resonaría, un recordatorio constante de la vigilancia necesaria para proteger la dignidad y los derechos humanos en todas partes. Y con ese pensamiento, me prometí seguir buscando la verdad, donde quiera que me llevara. Después de todo lo ocurrido, pensé que las sombras de St. Elwood habían sido dispersadas, pero había algo más, una última verdad oculta que pronto iba a descubrir. Varias semanas después de mi última visita al manicomio, me desperté en medio de la noche sintiendo una presión inquietante. La casa estaba silenciosa, pero algo me impulsaba a mirar hacia la ventana. Allí, bajo el brillo pálido de la luna, vi una figura. Estaba de pie en la acera, mirando hacia mi casa. Era imposible ver su rostro, pero su postura me resultaba dolorosamente familiar. Era él, el paciente 237, o al menos su silueta, inconfundible incluso a la distancia. Sacudido, salí corriendo de la casa, pero para cuando llegué a la calle, no había nadie. La figura había desaparecido tan silenciosamente como había aparecido. Sin embargo, en el suelo donde había estado, encontré un viejo recorte de periódico que mostraba una imagen del manicomio. Estaba marcado con una fecha, exactamente 50 años antes del día que cerró. La foto mostraba a un grupo de médicos y, en el fondo, casi imperceptible, estaba la misma figura que acababa de ver. Convencido de que había algo más por descubrir, regresé a St. Elwood esa misma noche. El aire estaba cargado de electricidad, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. El manicomio, ahora un memorial, estaba cerrado al público, pero encontré la puerta sorprendentemente abierta, como invitándome a entrar. Con la única luz de mi linterna, caminé por los pasillos conocidos, dirigido por un impulso irracional hacia el sótano del ala norte, el lugar de las últimas revelaciones. Mientras descendía las escaleras, escuché una música suave, la melodía de la caja de música de mi tío. Era imposible, pensé, pero allí estaba, resonando en las profundidades del edificio. Llegué al sótano y la puerta al archivo secreto estaba abierta. Dentro, la caja de música estaba sobre una mesa, tocando sola. La habitación estaba llena de documentos y fotografías esparcidas, como si alguien hubiera estado buscando algo desesperadamente. De repente, la música se detuvo y un silencio opresivo llenó el espacio. Sentí un frío glacial pasar por mi espalda. Al levantar la vista, vi reflejada en el espejo del fondo de la sala la figura de 237, de pie detrás de mí. Pero no estaba solo, a su alrededor, figuras borrosas, como sombras moviéndose lentamente, comenzaron a tomar forma. Eran los pacientes del manicomio, sus rostros pálidos y ojos vacíos fijos en mí. Quise correr, pero mis piernas no respondían. El paciente 237 se acercó, su rostro ahora claramente visible bajo la luz de mi linterna. Sus ojos, una vez vacíos, ardían con una intensidad sobrenatural. «Gracias por liberarnos», susurró con una voz que resonaba con un eco de otros tiempos. «Pero no puedes dejarnos». «No aún».
hay más que debes saber. Antes de que pudiera responder, las sombras se cerraron sobre mí, sus manos frías como el hielo tocando mi piel. Traté de gritar, pero el sonido se perdió en un vacío ensordecedor. Las paredes del sótano parecían desvanecerse, y de repente estábamos en otro lugar, un STL World antiguo y en funcionamiento, lleno de gritos y susurros, un lugar de dolor y desesperación eternos. Era como si el manicomio hubiera cobrado vida, atrapándome en su historia más oscura. Atrapado en este bucle de terror, comprendí que STL World nunca había sido solo un lugar de locura, sino un portal, un umbral entre la vida y algo mucho más antiguo y aterrador. Y mientras las sombras susurraban y la caja de música comenzaba a tocar de nuevo, supe que mi lucha por revelar la verdad había sido solo el comienzo. Ahora, era parte de STL World, condenado a caminar sus pasillos para siempre, un testigo eterno de sus horrores ocultos, atrapado en el umbral entre la realidad y la pesadilla. El final había llegado, no solo para la historia de STL World, sino para mí también, en un lugar donde el tiempo y la memoria se entrelazan en un ciclo sin fin de terror.